Este capítulo 13 comienza lo que un comentarista llama la sección del reino universal del Mesías. Ahora, en los capítulos 7 al 12, Isaías estuvo profetizando en un contexto particular. ¿Cuál era ese contexto? El contexto de la amenaza de los sirios y de Israel en contra de Judá. Ese era el contexto en el que Isaías estuvo profetizando. Acaz, el rey de Judá en aquellos días, debía decidir en quién iba a confiar: en el Señor o en los asirios para su protección de sus enemigos. E Isaías estuvo advirtiendo a Judá y a Acaz que los asirios, que aparentemente brindarían ayuda, terminarían convirtiéndose de salvadores en una genuina y verdadera amenaza para Judá. Y así fue. Aunque Asiria, en última instancia, Dios ha prometido en los textos que ya hemos leído, no sería capaz de destruir por completo a Jerusalén. Y hoy, en este capítulo 13, Dios a través de Isaías está advirtiendo que se levantaría un enemigo mayor que los asirios para Judá. Este mayor enemigo sería un imperio aún más poderoso que los asirios, y se refiere a Babilonia. A Babilonia. Este es el enemigo que se levantaría en contra de Judá y es quien en última instancia llegaría a arruinar, a destruir y a llevar en cautividad a Judá. Pero Isaías capítulo 13 no comienza hablando y advirtiendo acerca de la desolación y de la destrucción que le espera a Judá en manos de los babilonios, sino que más bien comienza hablando acerca de la destrucción de los propios babilonios. Hermanos, esto es interesante e importante. Lo que Isaías está describiendo aquí es una verdadera anticipación de eventos futuros. En esos días Babilonia no parecía que fuera a llegar a ser un verdadero y gran imperio. Los asirios son los que realmente tenían esa fama, ese poderío, esa autoridad sobre todos los que estaban alrededor. Pero Isaías está anunciando de antemano que estos babilonios llegarían a ser una gran nación, una poderosa nación, y que en última instancia serían destruidos. Esta es una de las causas por las que los enemigos de la palabra, los enemigos de la cruz, los enemigos de la verdad, pretenden señalar que Isaías fue escrito varios siglos después de todos y cada uno de estos acontecimientos, pero lo cierto es que el Dios que ha escrito la historia estaba anunciando de antemano todo lo que iba a ocurrir, hermanos. Él es el soberano sobre la historia de la humanidad y Él estaba anunciando de antemano todos y cada uno de estos acontecimientos. Daniel capítulo 5 nos describe cómo comienza la debacle de Babilonia. Cuando en ese pasaje un dedo, una mano aparece y comienza a escribir unas letras anunciando cómo es que finalmente Babilonia arrasaría de una forma hábil y sorpresiva a través de Ciro con el imperio de los asirios. Pero esto es lo que Isaías ya había anunciado de antemano en este precioso capítulo. Ahora, esto debía traer esperanza al pueblo. El hecho de saber que aunque más adelante Isaías anunciaría que estos babilonios los destruirían y los llevaran en cautiverio, y sin embargo Dios estaba garantizando de antemano que posteriormente Babilonia recibiría juicio. Esto era de aliento y esperanza para el pueblo de Judá, hermanos. Ahora, aunque este capítulo 13
está hablando de antemano de un juicio particular, real, literal, sobre esta nación de Babilonia, que ocurriría en un futuro. Al mismo tiempo, está cargado de un lenguaje cósmico. ¿Qué quiero decir con esto? El contexto inmediato de este pasaje es el juicio que Babilonia tendría que enfrentar, y todas las cosas que están descritas aquí ocurrirían literalmente los babilonios, cuando Dios ejecutara su juicio en contra de ellos a causa de sus muchas iniquidades y pecados. Ese es el contexto inmediato. Pero al mismo tiempo Isaías está empleando un lenguaje que no se limita a un ámbito local, pero está haciendo uso de un lenguaje cósmico, llevándonos a considerar que el juicio descrito en Isaías capítulo 13 trasciende más allá de un imperio, del imperio de Babilonia, trasciende al juicio de la humanidad, hermanos. Vea los versículos 6 al 9 del pasaje que leíamos. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenará de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. He aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. El lenguaje que emplea en estos versículos es un lenguaje cósmico, hermanos. Está hablando de la humanidad en general. Está hablando de la creación en general. Versículo 10. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Isaías capítulo 13 habla del juicio de Babilonia, pero habla del juicio de Babilonia la grande. Que la palabra de Dios en el Nuevo Testamento la equipara al mundo incrédulo, hermanos. En Babilonia la grande se encuentran todos los que a lo largo de la historia de la humanidad han rehusado, han rechazado, se han opuesto al Dios vivo y verdadero y a su Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 3:10 cita estas palabras tomadas de Isaías. Déjenme leerles solamente para que ustedes puedan ver cómo es que el Nuevo Testamento realmente está tomando Isaías capítulo 13 como una figura del juicio venidero de toda la humanidad. Segunda de Pedro 3:10 dice el apóstol: pero el día del Señor, ahí está la frase, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pedro está empleando Isaías 13 aquí. Pero no solamente el apóstol Pedro, nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículo 29 también usó el lenguaje del profeta Isaías cuando dijo lo siguiente con respecto al día del juicio. Mateo 24, 29 dice así: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Oh, amados hermanos, Isaías capítulo 13, si usted y yo lo leemos con estos lentes, podremos darnos una idea de lo que implica el gran día del juicio. Si usted lo vuelve a leer todo completo, lea este pasaje con esto en su mente y en su corazón, y entenderá el por qué me quebrantaba cuando leía algunas partes. Porque Isaías nos está permitiendo asomarnos por una especie de ventana a considerar lo terrible del día en el que Dios juzgará a este mundo que una y otra vez en su arrogancia, en su altivez, se ha levantado continuamente en contra de su voluntad, en contra de su palabra y en contra de su Cristo.
Esto es lo que nos está presentando Isaías el día de hoy, nos llama a considerar. Es una advertencia, en otras palabras, contra todo hombre, toda mujer, todo niño, toda niña, cuya arrogancia y orgullo los llevan a ignorar una y otra vez el llamado de Dios que les hace al arrepentimiento de sus pecados. Esto es lo que nos presenta Isaías 3 el día de hoy. Y por eso no puedo evitar el llamar a todos los que no están en Cristo el día de hoy entre nosotros a considerar detenidamente el día del juicio. Amigo que estás aquí, creas o no creas, hay un día en el que Dios juzgará tus pecados. Lo aceptes o no lo aceptes, hay un día terriblemente descrito en Isaías capítulo 13, en el que el mundo tal como lo conocemos será verdaderamente conmovido, en el que todo el sistema de idolatría que este mundo y que la humanidad caída han levantado será completamente derrocado. Un día en el que el Dios vivo y verdadero aplastará en breve toda oposición, toda rebelión en su contra y establecerá su reino eterno. Y ay de aquel que se ha hallado aún oponiéndose abiertamente a este Dios. ¿Estás tú en Cristo? Déjeme preguntarlo de esta manera como lo entonábamos hace un momento en el himno. ¿Es tu vida Cristo? Porque creo que hoy no solamente basta con preguntar si crees en Cristo. Hay muchos que profesan creer en Cristo. Hay muchos que dicen reconocer en Cristo al Salvador y al Señor, pero solamente lo dicen de labios para afuera. La pregunta más apropiada, creo yo, para nuestra reflexión el día de hoy ¿es tu vida Cristo? ¿Realmente vives por causa de Cristo, para Cristo, por Cristo, en Cristo? ¿Encuentras en Cristo tu gozo, tu plenitud? ¿Encuentras tu gozo y tu deleite en hacer su voluntad? ¿Escudriñas continua y diligentemente la palabra de Dios para reconocer y considerar qué es lo que el amado de tu alma desea que tú hagas? ¿Cómo es que el amado de tu alma quiere que tú vivas? ¿Has abrazado realmente a Cristo? ¿Has encontrado en ese amor por Cristo tu única y verdadera motivación para seguir peregrinando en este mundo caído? Porque si no es así, considera hoy el día del juicio. ¿Y cómo es que en ese día toda la descripción que se encuentra aquí contenida nos hace considerar, meditar, reflexionar en la aflicción que se experimentará, en el sufrimiento, en la desesperanza? Terrible es el día de la ira del Señor. Terrible aquel día en el que las conciencias serán completamente despertadas, descauterizadas. Terrible será ese día en el que tú serás consciente de tus pecados, de tus iniquidades, esos que has tratado de ocultar, de cubrir una y otra vez a lo largo de tu vida. Ese día tu conciencia quedará completamente al descubierto y no podrás excusarte delante de este Dios. Desearás correr, desearás ocultarte, pero no podrás hacerlo porque el Dios vivo, el Dios verdadero, te desnudará por completo. Y tú verás con toda claridad ese pecado que tanto te esforzaste en ocultar. Oh, amados hermanos, consideremos este día, el día del juicio, el día de la ira. Pero iglesia, considerémoslos en esperanza. Aquellos que estamos en Cristo podemos considerar este terrible día en una perfecta y verdadera esperanza. Si no estás en Cristo, huye de la ira venidera, pero si tú estás en Cristo, si para ti tu vida es Cristo, puedes leer este pasaje con una genuina esperanza. Y una genuina esperanza, ¿por qué causa? Concluyamos considerando y contemplando a nuestro glorioso Salvador en esta meditación. ¿En dónde encontramos esa bendita esperanza? La encontramos, o quiero ayudarnos o guiarnos a considerarla, a contemplarla a través del versículo número 14.
Observe lo que dice el versículo 14 de este pasaje. Y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra. ¿Qué es lo que Isaías pretende reflejar a través de estas palabras? Bueno, él está hablando nos está pidiendo que imaginemos ese día como un juicio implacable. Una gacela, niños, una criatura huyendo despavorida a causa de un feroz león quizá que pretende alcanzarla y que no va a descansar hasta que haya logrado hacerlo. Y una vez que lo hace, comienza a devorarla y a devorarla por completo. Esa es la imagen que Isaías pretende que tengamos en nuestra mente y corazón. Este juicio es un juicio completamente implacable y que no cesará hasta que se haya ejecutado por completo. Pero la esperanza en este versículo la encontramos en que esta clase de juicio implacable fue llevado a cabo sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Usted lee lo terrible de este juicio y si consideramos las características que nos debería hacer meditar, reflexionar, podemos aplicarlas al juicio que nuestro Salvador tuvo que sufrir y soportar en aquella cruz. En la cruz, Jesús, nuestro Señor, fue como esa gacela. De hecho, interesantemente, cuando meditaba en esto, el libro de los Cantares, el Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 9, en el original hebreo, cuando se refiere a Jesús, se refiere de la misma palabra. Ahí lo llama, mi amado es semejante a esa gacela o al cervatillo. Es exactamente la misma palabra hebrea que se usa aquí en Isaías 13:14. Cristo es esa gacela, Cristo es aquel que sufrió un juicio implacable sobre aquella cruz a manos de un Dios vivo. Y esa es la causa por la que hay esperanza, hermanos. Amigos, esa es la causa por la que tú y yo podemos tener esperanza. Dios tiene que castigar el pecado, pero ese pecado ya fue juzgado y castigado en la persona de su amado Hijo, de su unigénito Hijo, cuando Él se entregó voluntariamente en aquella cruz, en aquel Calvario, para sufrir en lugar de su pueblo. De manera que para aquellos que estamos en Cristo, aquellos que hemos encontrado nuestra vida en Cristo, ya no hay más que temer con respecto al juicio venidero, porque Jesús ya lo bebió completamente hasta la última gota de la ira de su Padre. Él la consumió para que los que estamos en Él podamos considerar con verdadera y genuina esperanza este gran día. Oh, amados hermanos, estamos seguros en Cristo. Cristo se entregó en la cruz. Vivió, murió, resucitó y ascendió a los cielos. Y el que Él viva y esté a la diestra del Padre en este preciso instante y aún en medio de nosotros, es lo que nos provee de una genuina esperanza y nos garantiza que en aquel terrible día usted y yo estaremos a salvo, porque ya no hay más condenación para los que estamos en Cristo, hermanos. Amén. Y con esto en nuestras mentes